Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, yo soy Fernando Figueroa. Tengo el privilegio de servir como misionero en Palabra de Vida, Guatemala, al lado de mi esposa Tatiana y mis dos hijos, Andrés y Sebastián. Trabajamos con un club bíblico en la zona central del país y también estoy a cargo del departamento de multimedia aquí en Guatemala. Y bueno, vamos a entrar de lleno al comentario del día de hoy. Estamos en Hechos capítulo 7, versículos 44 al 60. La Nueva Traducción Viviente dice así: Nuestros antepasados llevaron al tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esa tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos de manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quienes sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en un lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo: Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acosadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. El punto de Esteban fue que la presencia del tabernáculo o el templo no los constriñó de rechazar a Dios y a sus mensajeros especiales. Esteban confrontó la idolatría del templo, ya que ellos intentaron confinar a Dios dentro del templo. Pero Dios es demasiado grande para caber en cualquier templo que el hombre pueda hacer. De una manera más sutil, muchos cristianos hoy en día hacen lo mismo. Quizá no sea el adorar el edificio de la iglesia, aunque de alguna manera esto sucede también. Pero es el confinar a Dios en un solo lugar. En otras palabras, el único lugar donde se encuentran con Dios es en la iglesia. En cuanto les concierne, Dios está ausente del resto de sus vidas, en la mente y en la vida de algunos hoy en día. Parece que Dios vive solamente en la iglesia. Usando conceptos del Antiguo Testamento, Esteban reprendió a aquellos que rechazaron a Jesús como duros de cerviz, como es descrito Israel en pasajes como Éxodo capítulo 32 y versículo 9, y como incircuncisos de corazón y de oídos, como es descrito Israel en pasajes como Jeremías capítulo 9 versículos 26. Al usar las dos frases juntas, él podía haber tenido en mente un pasaje como Deuteronomio capítulo 10 y versículo 16 que dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Casi 20 veces en el Antiguo Testamento Dios llama a los israelitas como duros de cerviz.
Estos líderes religiosos estaban actuando tal como lo hicieron sus antepasados. Israel se enorgullecía de la señal de la circuncisión porque lo separaba de los gentiles. Esteban esencialmente dijo: ustedes son iguales a los gentiles en su rechazo al Señor. El punto principal de Esteban era inconfundible. Como Israel fue en su historia, así ustedes lo son hoy. Dios les dio la ley, pero no la guardaron. Dios usó el martirio venidero de Esteban para esparcir la iglesia al mundo entero, pero Dios también usó el mensaje de Esteban para mostrar que no había razón teológica para evitar que el evangelio se compartiera a los gentiles. El concilio estaba enojado, pero porque el mensaje de Esteban había dado en el blanco. No podían descartar o ignorar lo que él dijo. El Sanedrín reaccionó con ira en lugar de sumisión al Espíritu Santo. Dice que crujían los dientes contra él. Y qué tremendo es pensar en esta respuesta de hombres quienes eran líderes dignos y respetados en Israel. Esto sería como si un grupo de senadores crujieran los dientes con ira en respuesta al testimonio de un testigo en una audiencia. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Este fue un gran contraste con el comportamiento del concilio. El hecho de que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo muestra la fuente de su valor, sabiduría y poder en predicar. Cuando Esteban declaró que vio a Jesús a la diestra de Dios, fue demasiado para el concilio. Para que Esteban sugiriera que Jesús crucificado estaba en una posición de autoridad a la diestra de Dios, debe haber sido como blasfemia en las mentes de aquellos que sabían que un hombre crucificado moría bajo la maldición divina. Es una cosa peligrosa ser religioso y no tener una relación verdadera con Jesucristo. Esto cumple lo que Jesús advirtió en Juan capítulo 16, versículos 2 al 3. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Arremetieron a una contra él. Esto usa la antigua palabra griega ormao. Esta es la misma palabra usada para describir el correr de los cerdos al mar, en Marcos capítulo 5, versículo 13. Este era un grupo fuera de control corriendo hacia Esteban. La vida de Esteban terminó de la misma manera que había sido vivida, en completa confianza a Dios, creyendo que Jesús lo cuidaría en la vida venidera. Estudiando este pasaje me topé con el siguiente poema. Los fuegos en los viejos tiempos nunca hicieron mártires, los revelaban. Ningún huracán de persecución crea mártires, los revela. Esteban fue un mártir antes de que lo apedrearan. Fue el primer mártir en sellar su testimonio con sangre. Esteban exclamó antes de morir: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y sin duda Dios contestó la oración de Esteban y la usó para tocar el corazón de un hombre que estaba completamente de acuerdo con su lapidación. Aunque Esteban no sabía que su oración estaba siendo contestada, piensa en esto: cuando lleguemos al cielo, debemos agradecer a Esteban por cada bendición traída a través del ministerio de Saulo de Tarso. Dios escuchó la oración de Esteban y Pablo es la evidencia de ello. No tenemos idea de cuán grandemente Dios puede usarnos en nuestros tiempos de sufrimiento. Tal vez si Esteban no hubiera orado, la iglesia no habría tenido a Pablo. ¿Cómo estás viviendo tu vida, querido amigo? ¿Crees que seguir a Cristo es muy difícil? Te invito a que pienses en todos esos hombres de Dios que entregaron su vida para que nosotros fuéramos alcanzados con la bendición del Evangelio. Vivamos de tal manera que el sacrificio de estos mártires no haya sido en vano. Que el Señor te bendiga.